Hola a todos, el tema de esta videoclase es el vaciado terminológico y la investigación puntual. Este es el abordaje terminológico que realmente hacemos los traductores en la práctica profesional, que nos lleva a crear fichas terminológicas y glosarios. Empecemos entonces por definir qué es el vaciado terminológico. De manera simple, un vaciado terminológico consiste en extraer todos los términos que aparecen en el texto origen de mi encargo de traducción, es decir, el texto en el que tengo que trabajar. Para esto, en primer lugar, voy a reconocer los términos y los voy a diferenciar de las palabras comunes. Recordemos que las palabras son términos cuando se están usando en un contexto, o sea, en un campo temático específico. Aprendimos que una unidad léxica, es decir, una palabra se va a convertir en una unidad terminológica cuando se utiliza en un ámbito especializado. ¿Y para qué hago esta extracción de términos, este vaciado? Lo hago para organizar mi etapa de documentación para decidir los equivalentes. Puede que en mi texto origen haya términos que sean polisémicos o casos en los que dos términos distintos del texto en inglés tengan, por ejemplo, un único equivalente en español. Entonces, en este punto tengo que tomar decisiones. Tengo que ver el texto origen como una unidad de traducción. Para eso me sirve sacar todos los términos y trabajarlos juntos antes de empezar a traducir. Otro motivo por el cual sirve este vaciado terminológico es para hacer un glosario. Quizá estemos ante un texto muy extenso que va a tener varios traductores, entonces una persona va a ser la que se encargue de hacer el vaciado terminológico, armar el glosario y así poder establecer equivalentes previamente para luego compartir ese glosario con todos los traductores que vayan a trabajar en el proyecto. Es decir, este vaciado y este armado de un glosario va a ayudar a mantener la coherencia entre las diferentes partes de un mismo proyecto. Y dijimos que los traductores trabajábamos en la investigación terminológica puntual. Sucede que con la gran cantidad de recursos que tenemos hoy disponibles, diccionarios, glosarios, bases de datos, no siempre logramos resolver ciertos problemas terminológicos. Muchas veces no encontramos una definición clara o el concepto detrás de un término, y esto hace que tampoco podamos encontrar su equivalente adecuado en la lengua meta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer de terminólogos. Ojo, no se trata de hacer terminología para redactar un diccionario, sino de aplicar herramientas terminológicas para así poder resolver los problemas concretos de un texto que tengo que traducir. Ese estudio de un problema terminológico aislado, puntual, es lo que denominamos investigación terminológica puntual. Es una estrategia muy útil que nos va a permitir tomar decisiones fundamentadas en contextos reales de trabajo, sobre todo cuando el tiempo apremia, como suele pasar siempre en la práctica profesional. Además, la investigación puntual nos va a permitir desarrollar la habilidad mental de análisis, también vamos a poder profundizar en el manejo de las fuentes documentales y sobre todo afinar nuestra sensibilidad hacia las necesidades comunicativas que tiene ese usuario final del texto traducido, es decir, el lector meta. Vamos entonces a analizar la investigación terminológica puntual en 6 etapas. Vale aclarar que en el libro clásico sobre terminología, las etapas de la investigación están pensadas para terminólogos profesionales, es decir, para personas que redactan diccionarios. En nuestro caso, nosotros en traducción vamos a adaptar ese modelo a nuestra práctica. Vamos a usar esa teoría terminológica para poder resolver problemas concretos en un encargo real de traducción. Veamos entonces cómo se organizan estas 6 etapas de trabajo. La primera consiste en el análisis del encargo de traducción y en la extracción de términos. A diferencia del terminólogo, nosotros como traductores no recibimos un pedido de terminología por parte del cliente. Nosotros partimos del texto origen y nos piden una traducción. Ahora bien, ese texto origen, junto con el encargo, se van a convertir en nuestra primera fuente de información.
De ese texto vamos a extraer las unidades terminológicas y junto con el encargo vamos a entender el contexto, el cotexto y también el campo temático, pudiendo analizar el tipo de discurso, los usuarios y, por ejemplo, la situación comunicativa. Es en esta primera etapa en la que hacemos el vaciado terminológico. La segunda etapa va a ser el control conceptual. En este punto vamos a buscar confirmar que el campo de aplicación del término es efectivamente el que inferimos. Para eso vamos a usar fuentes terminológicas confiables que nos ayuden a delimitar ese concepto. Es fundamental acotar bien ese significado para no confundirnos si hay polisemia o en el caso de que el término aparezca en más de un campo. Es decir, vamos a agrupar los términos por campo de aplicación o por campo temático, porque en un texto sobre, por ejemplo, agroquímicos, pueden aparecer términos médicos. En la tercera etapa nos vamos a concentrar en la consulta a los especialistas. En esta etapa vamos en busca del concepto, de la definición. Si tuviéramos acceso a un especialista de habla inglesa sería ideal, pero en general nuestros especialistas van a ser las fuentes documentales especializadas. Estas pueden ser fuentes monolingües confiables, textos auxiliares con contextos definitorios o explicativos, o bien glosarios bilingües especializados. A veces estas fuentes también nos dan un equivalente, pero no siempre sucede. Lo que buscamos entonces es entender qué significa el término en inglés, en el uso que se hace específicamente en nuestro texto origen. Pasamos a la cuarta etapa, que consiste en la búsqueda del equivalente en la lengua meta. Es en este momento cuando empieza el cruce entre lenguas. Vamos a partir entonces del concepto en inglés y vamos a buscar un equivalente válido en español. Este equivalente podrá surgir de fuentes bilingües, aunque también lo podremos deducir a partir de comparar definiciones. Lo clave aquí es que el término en español represente el mismo concepto. Para comprobarlo, vamos a consultar fuentes monolingües en español y vamos a buscar también contextos definitorios o asociativos y verificar que ese término sea realmente usado por especialistas. Cuando pasamos a la quinta etapa, nos vamos a concentrar en el control de las soluciones o en la validación. Antes de cerrar la elección del equivalente, vamos a hacer una verificación final. En este caso, buscaremos en textos auxiliares en español si el término que elegimos aparece en contextos reales, si lo usan los expertos del campo. Este paso es esencial para confirmar que el equivalente es funcional, es frecuente y que está aceptado en el ámbito, es decir, validamos el uso. Y así llegamos a la sexta y última etapa, que es la presentación de la solución. Para nosotros, esta presentación de la solución terminológica va a ser la ficha para el glosario. En el ámbito de la traducción, una ficha terminológica traductológica incluye no solo el término y su definición, sino también el contexto de uso, el campo temático, el equivalente, las fuentes que utilizamos y la validación final. Este paso, el glosario final, lo vamos a trabajar con detalle más adelante y por ahora nos vamos a concentrar en las 5 primeras etapas, es decir, en el proceso de investigación. Entonces, repasemos. En primer lugar, extraemos del texto origen el término en inglés. Luego hacemos un control conceptual, es decir, qué significa ese término, definimos su campo temático y confirmamos a qué área de especialidad pertenece. Luego pasamos a la etapa de consulta a especialistas y a partir del término llegamos al concepto y de ahí a la definición. Una vez que tenemos claro el concepto, hacemos la búsqueda de pistas de solución. Buscamos en español un concepto que comparta los mismos descriptores que el concepto en inglés. Eso nos tiene que llevar a encontrar un equivalente en español. Pero sabemos que no basta con encontrar un equivalente. Luego viene el control del uso. Tenemos que validar que ese equivalente realmente se use en la lengua meta. Esto es lo que llamamos validación terminológica. Y vimos que esta validación solo podrá hacerse si consultamos fuentes confiables.
¿Cuáles son esas fuentes confiables para validar el uso de un término en español? Son los textos redactados originalmente en español y por especialistas. En cambio, los diccionarios no nos van a servir para esta etapa. Los diccionarios van a ser útiles en una etapa anterior, es decir, para encontrar definiciones o equivalentes. Mucho menos nos sirven estas fuentes multilingües, bilingües o Internet en general porque no nos garantizan confiabilidad. Entonces, ¿qué nos ayuda a validar? Lo que nos va a ayudar en esta validación son los textos auxiliares. Nos van a servir para encontrar distintos tipos de contexto. Podrán ser definitorios, explicativos, asociativos. Los textos de otros géneros, como por ejemplo informes o artículos, pueden contener definiciones o explicaciones útiles. Y cuando utilizamos textos paralelos, lo que vamos a encontrar sobre todo son contextos asociativos, es decir, ejemplos reales de uso del término en un entorno especializado. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado. Si queremos validar un equivalente en español, el texto paralelo sí o sí tiene que estar originalmente redactado en español. Y luego de cumplir con todas las etapas de la investigación terminológica puntual, llegamos a la organización de los datos, es decir, a la gestión terminológica que se va a ver concretada en la creación de una ficha terminológica. Esta parte no la vamos a hacer completa esta semana, sino en las semanas que vienen, y ahora nos vamos a centrar en practicar la búsqueda de equivalentes, definiciones y contextos. Hasta aquí este video, saludos y seguimos trabajando.